venimos del 1 de Mayo, hubo dos actos, por lo menos acá, uno de la fracción trotskista, que participaron distintos países, de 14 países, de lo que es la red de la izquierda diario, también para todo el mundo, algo que se ve reflejado en muchos de los programas. Y hubo miles de conectados. Y después estuvo el acto del Frente Izquierda, acá en Argentina, que tiene un peso muy importante, ¿no? Por ser una alianza de los trabajadores, sin ninguna relación ni con la burocracia sindical, ni con los patrones. ¿Cómo ves vos hoy las tareas que tiene que desarrollar la izquierda en ese sentido, en esta crisis? Bueno, por un lado creo que el acto que hicimos, tanto bueno, desde la fracción trotskista con la expresión de compañeras y compañeros de distintos países, que realmente fue muy importante porque mostró esto, ¿no? Cómo en distintos lugares las trabajadoras y los trabajadores están organizando a distintos niveles, ¿no? Se están organizando, cómo la pandemia está afectando, y los trabajadores de la salud en todos los países del mundo son los que están en la primera línea, no solo el combate al coronavirus, sino también en la organización, en la pelea, en las protestas, y al mismo tiempo una perspectiva anticapitalista, socialista, en distintos países con distintas realidades. Vos recién mencionabas, por ejemplo, Chile, de que se viene de una fuerte protesta, movilización popular, lo mismo los compañeros en Francia, ¿no? con los chalecos amarillos, las huelgas de los trabajadores Mucha del juventud en transporte, el medio también, ¿no? la juventud, el rol de las mujeres, digo, me parece que fue muy importante. Y el Frente Izquierda en la Argentina es una coalición de distintas fuerzas de la izquierda anticapitalista y socialista que plantea esa perspectiva, ¿no? Es decir, del gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores, independiente de todos los sectores patronales, ¿no? Y un gobierno de estas características de ruptura con el capitalismo, cosa que es inédito a nivel internacional. Muchos sectores, inclusive la izquierda anticapitalista, toman la referencia del FIT, porque inclusive es algo que va más allá de una elección, ¿no? Sino que tiene que ver con poder realizar distintos tipos de planteos políticos, de un polo de independencia de clase permanente en el escenario político del país, lo cual en lo que estuvimos charlando antes se ve, ¿no? En el tema de la deuda, Claro. en el tema, es decir, Hay una voz, o sea, si vos hay una voz, ves el exactamente. panorama de la política nacional, la izquierda es un polo. Claro, claro, frente a los consensos que hacen los capitalistas, los distintos sectores, etcétera, vos tenés una voz de la izquierda anticapitalista y socialista bueno, nosotros queremos fortalecer con todo. Por eso hicimos el acto, estuvimos acá, con Romina del Pla, con Celeste Fierro, con el gringo Giordano. Estuvimos aquí con miles de compañeras y compañeros que participaron en esa actividad y que nos plantea a nosotros el desafío de lo que sostuvimos en una convocatoria importante a la conferencia latinoamericana. Es decir, habíamos hecho una convocatoria a partir de todos estos movimientos que se venían dando, el movimiento de mujeres, las luchas en Chile, Colombia, en Francia, etcétera. Entonces, frente a eso dijimos hacer una convocatoria, al menos en Latinoamérica, en primer lugar, para marcar un horizonte, una perspectiva común, con grupos hermanos, organizaciones hermanas en distintos países, y convocar, bueno, hacer una convocatoria amplia con esos puntos fuertes de convocatoria, con algunas áreas de discusión y debate, pero nos parecía que en ese sentido era muy importante lo que ahí señalamos como desafío, como perspectiva de lucha por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que dice el programa del Frente Izquierda, ¿no? Creo que eso te marca una perspectiva clara. Digo porque muchos sectores de izquierda confluyeron o terminaron subordinados a esa izquierda del neoreformismo que tenía un discurso contra el sistema, y como vemos, por ejemplo, Podemos en España termina completamente integrado aplicando los planes de austeridad o los salvatajes que antes denunciaban cuando surgieron, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, porque hay fenómenos incluso que se reivindican socialistas, como el caso de Sanders, que bueno, se terminó bajando para llevar a Biden, que es un conservador para las elecciones por parte de los demócratas en Estados Unidos. Hay un avance, digamos, o una suerte de lo que se llamó nueva izquierda,
Y también el Frente de Izquierda en ese marco creció, pero es distinto al fenómeno que hay en Estados Unidos en el sentido que no depende de candidatos parte de esos partidos tradicionales, o Podemos, que terminó ahí en el gobierno de España, que hoy en día también es parte de la crisis brutal que hay por desfinanciamiento de la salud. ¿Cuál es la particularidad del Frente de Izquierda para que sea un ejemplo en distintos lugares del mundo, como se expresó también en las miles de conexiones, ¿no?, que tuvo el acto? Yo creo que en ese sentido que te decía recién, por un lado es el planteo de independencia política de la clase trabajadora y el objetivo de la lucha por un gobierno de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo. Lo otro tiene que ver con que perdura en el tiempo, es decir, no es un acuerdo ocasional, sino que lleva desde el año 2011, es decir, 9 años, donde confluimos no solo insisto, no solamente para las elecciones, sino que además tenemos una trinchera común en la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, el movimiento de mujeres, en la juventud, con distintas prácticas o distintos puntos de vista en muchos aspectos, pero compartiendo esas peleas, digo. Entonces, eso hace que sea una experiencia inédita, y también en el sentido no solo contra aquellos que se han adaptado a las izquierdas reformistas, sino en muchos lugares donde prima quizás el sectarismo, ¿no?, de distintos sectores de la izquierda, sin buscar confluir en estos acuerdos que digamos son puntos claves, ¿no? O sea, no estamos hablando de un acuerdo de ocasión. Eso me parece muy importante. Claro. Y si vos en estas reuniones que están teniendo virtuales con jóvenes trabajadores, trabajadoras, alguien te dice, bueno, además de organizarme, yo me quiero interiorizar más en la política, ¿por qué la izquierda está siempre con nosotros cuando otros desaparecen? ¿Vos cómo le explicás sencillamente qué es la independencia de clase? Bueno, la independencia de clase significa justamente que nosotros no tenemos ningún compromiso con la gran patronal, con los patrones, con la burocracia sindical, ¿no?, sino que nuestro compromiso es que la clase trabajadora, en la pelea por sus reclamos inmediatos, ¿no?, concretos, busque permanentemente elevarse a una pelea del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares, ¿no? Es decir, nuestro objetivo no tiene ninguna atadura, digamos, ningún compromiso con los sectores capitalistas, sino que busca justamente que la clase trabajadora se transforme en un sujeto político, ¿no? Es decir, que los trabajadores, por eso buscamos construir un partido, y impulsamos el Frente de Izquierda, porque queremos que la clase trabajadora, así como los capitalistas tienen sus partidos, ¿no?, unos representan a los sectores más concentrados, otros representarán a los sectores, a distintos sectores, bueno, la clase trabajadora tiene que tener su propia representación política que apunte a un gobierno de los trabajadores, ¿no?, porque también ha habido partidos o fuerzas políticas que representaban en cierta manera a los trabajadores, pero con un objetivo... Siempre mezclando intereses, ¿no? Claro, muchas veces. claro, de conciliación de clases, ¿no?, que es opuesto a la independencia política de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, marcar esa perspectiva en esta lucha, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es muy reivindicable en el Frente de Izquierda, ¿no?, que no hemos entrado, digamos, en esa cuestión de la conciliación, que en última instancia esa conciliación de clases lo que termina siendo es la administración de lo que hay. De lo que hay, es decir, del capitalismo, ¿no? Es decir, la vieja idea de que se puede humanizar el capitalismo, digo, ¿no? Entonces, esa es la izquierda reformista, el neoreformismo, etcétera. Es decir, bueno, terminaron en esa misma historia y la misma cantinela de siempre, ¿no?, del reformismo, que es gestionar el Estado capitalista, ¿no? Y vemos, ¿no?, si uno va haciendo los años que van pasando, se van acumulando estas nuevas experiencias, también fracasos cuando se intenta conciliar con estos sectores del capital. Lo vimos en Grecia, lo vimos en España con Podemos, bueno, en Grecia, que terminaron haciendo un brutal ajuste. Hoy es un país que está completamente en la ruina por adaptarse a los pedidos de los grandes empresarios, de los del resto de los países imperialistas de Europa. Acá yo veo algo parecido también, porque hay mucha juventud incluso que tiene una expectativa, o tenía, o tiene, está ahí con el gobierno de Fernández,
y un poco esto que charlábamos, ¿no? De, bueno, dijeron que iban a centralizar la salud, no, después no, porque los empresarios dijeron que no. Bueno, vamos a aplicar un impuesto a las grandes fortunas, bueno, mejor no, porque... me voy a pelear con aquello. Hay que investigar la deuda, bueno, mejor no. Hoy, ¿qué pasaría si la izquierda empieza a tener mucha más fuerza para hacer esos planteos? ¿Vos ves que puede la izquierda, que ya es parte de la escena política nacional, empezar a discutir más seriamente un distinto esquema de sociedad, de país, donde no primen siempre las ganancias, sino que empiezan a primar los intereses de las mayorías? Sí, yo creo que por eso nosotros depende mucho no solo del esfuerzo político que nosotros hagamos, sino también de que la confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, que empiecen a tomar en sus propias manos la resolución de los problemas y no depositarlo, ¿no? Y por eso, y en un partido propio, y no depositarlo siempre en estos partidos o en los políticos capitalistas, burgueses, que siempre terminan diciendo una cosa en campaña y después cuando gobiernan hacen lo contrario, ¿no? Y ahora tenemos una realidad muy dura, muy difícil. Digo, es decir, la alternativa de que la salida la van a dar los capitalistas empeorando las condiciones de vida de las grandes mayorías, o la van a dar los trabajadores afectando esos intereses, ¿no? Y evitando esto, lo que vos decías recién, un gobierno que recula, que dice, bueno, yo estaba en la Comisión de Salud cuando Ginés dijo, no, bueno, estamos estudiando, y me respondió diciendo, no, estamos en el mismo sentido, la centralización de la salud, no puede ser que se lucre con la salud privada, y de repente al otro día se reunió con algunos de los magnates de la salud privada y salió a decir, todo sigue igual, no se modifica nada, ¿no? Entonces me parece que ahí, por supuesto, si los trabajadores empiezan a tomar esa confianza, porque a veces está ese problema, siempre está ese problema de que desde los propios partidos capitalistas que quieren mostrarse como amigos del pueblo, siempre dicen, bueno, pero ellos tienen más poder, bueno, pero ellos tienen más poder, no podemos hacer nada porque ellos tienen más poder, entonces siempre hay un argumento, ¿no? Y claro, cuando vos no impulsás ninguna alternativa, inclusive le están abriendo el camino a la derecha, que tomó la bandera de la cuestión de las cárceles, de los presos, etcétera, como una bandera punitivista por derecha, inclusive concitando el descontento de sectores que no necesariamente votaron a Cambiemos, ¿no? Entonces eso, digo, también, cuando vos no mostrás una alternativa de afectar los intereses de los grandes grupos económicos e ir para ese lado, bueno, abrís también ese paso. Por eso es tan importante que nosotros de la izquierda plantemos muy fuerte esta bandera, esta voz en el escenario político nacional para marcar otra alternativa frente a estas discusiones y situaciones que se dan en la vida política nacional, ¿no? Sí, yo me quedaba un poco con esto que decía Nico, que incluso se ve en los lugares donde se empiezan a organizar, incluso en el mundo. Nosotros siempre contamos el ejemplo de Amazon como un ejemplo de decir, bueno, mira, una empresa con un dueño que gana millones y millones de pesos, un chabón billonario, entonces los trabajadores que se organizan en esos lugares, incluso ayer leía que con el paro que hicieron el 1 de mayo, el delegado, digamos, activista que estaba saliendo a hablar, decía, nosotros los trabajadores tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Y no tenemos que ser espectadores pasivos de mirar la vida política, la vida social como pasa, sino que tenemos que intervenir. Bueno, yo creo que eso hay que estar muy atentos a ese clima, cómo puede empezar a cambiar, porque se puede abrir una gran oportunidad para que la clase trabajadora empiece a pensar un poco en esto que contabas. Me parece que hay que estar muy atentos. Bueno, Dani, Nico, no sé, me parece que lo que estaría bueno también es para todos las y los que nos están viendo, decirles, bueno, si ellos están con ganas de ser parte de esta juventud que se organiza, o tienen amigos, amigas, compañeros de laburo, ¿qué mensaje le darían? Y después, ¿cómo se pueden empezar a organizar?
Bueno, yo creo que hay que agarrarse mucho de lo que ya están haciendo los pibes de manera espontánea quizás, ¿no? Esto que decíamos de cómo se utilizan las nuevas tecnologías para que se empiecen a organizar. Nosotros un poco lo que queremos hacer, incluso a través de La Izquierda Diario, es que nos empiecen a llegar esas voces, pero no solamente para que queden en denuncias y que contemos lo que pasa, sino también para mostrarles a los pibes que pueden hacer algo, que pueden empezar a organizarse. Incluso ahora, en medio de la crisis, va a ser algo virtual, va a ser un poco desde nuestras casas, pero que eso puede cambiar cuando se levante la cuarentena. Me parece que los pibes pueden volver a sus lugares de trabajo estando mucho más fortalecidos, y que un poco lo que queremos hacer desde La Izquierda Diario es mostrar eso, es mostrar, ser un poco una tribuna para que todas esas voces se puedan expresar. Y bueno, como decíamos antes, hoy la realidad es que los pibes se pueden organizar con gente de acá o con gente de Tucumán, incluso mostrar que la pelea no se puede dar aislada, no podemos pelear los pibes que laburan en este call center, en este otro, sino que tiene que ser algo de conjunto, que la organización tiene que ser incluso entre las distintas empresas que hoy están atacando a los trabajadores, y que un poco la pelea va a tener que ser de conjunto si realmente queremos dar una respuesta. Sí, me parece que en primer lugar esta red jóvenes precarizados que están impulsando, bueno, Dani está también ahí en la organización, creo que es muy importante, ¿no? En primer lugar, sumarse con todo, digo, más allá de la idea política inclusive que tenga cada joven, es importante tener una organización colectiva, solidaria de trabajadoras y trabajadores que hoy no tienen ninguna representación, ningún derecho a organizarse para reclamar sobre nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que eso es lo nuevo, algo muy importante, es una organización de trabajadoras y trabajadores de esta juventud precarizada que está emergiendo en esta difícil situación. Me parece que hay que fortalecerla con todo, invitar a todos que se sumen, que la impulsen, que discutan, debatan, que se organicen. Me parece que es algo muy importante, ¿no? Coordinar las experiencias que ya se vienen haciendo en una red nacional me parece que es fundamental. Después, creo que eso, o sea, el mensaje es que no bajen los brazos, ¿no? Sabemos que hay complicaciones, pero también hemos escuchado en estas reuniones, hemos escuchado y estamos viendo también, bueno, hoy había una protesta también de trabajadores precarios aquí en Buenos Aires. Creo que esta situación que estamos viendo hace que esa juventud también tenga un rol en marcar la perspectiva, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, que no bajen los brazos, que no se dejen llevar por esas ideas de salvarse por sí mismos, porque en esta situación o nos organizamos colectivamente las trabajadoras, los trabajadores, o nos van a pasar por arriba, digamos. Eso creo que lo estamos viendo cuando ves todos los ejemplos, los tipos van, firman rebajas salariales, etcétera, los bancos siguen con una impunidad absoluta, etcétera, y la gente en la Villa 31 tiene contagios permanentes y no se toma ninguna medida. Contaban los compañeros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que inclusive estaban en containers, familias enteras, a la intemperie, con el frío. Bueno, hay una situación que te muestra realmente eso, ¿no? Nosotros nos plantamos y damos una perspectiva opuesta a la que quieren los capitalistas, o nos van a pasar por arriba. Era un poco también el objetivo del multimedio, de La Izquierda Diario Multimedio, ir cobrando más fuerza. Recordemos, tuvo 5 millones de visitas La Izquierda Diario en el último mes. Es algo completamente inédito para la izquierda mundial. El crecimiento que está teniendo también la red de diarios con 14 países, 6 idiomas. Ahora estamos lanzando todo lo que es el multimedio, así que este tipo de charlas que estamos teniendo, estos programas, la idea es hacerla mucho más seguido, que se vayan sumando, que ayuden a difundir, porque como vos decías, las ideas anticapitalistas las tenemos que militar entre todos. Sí, aparte, bueno, nos llegan muchos mensajes de pibas y de pibes que trabajan en distintos empleos precarios, de agradecimiento a La Izquierda Diario por darles el lugar que les ha dado en este tiempo, y el desafío de hacer que La Izquierda Diario pueda ser un multimedio, ¿no? Y bueno, eso sabemos que ellos tienen, nosotros representamos a los trabajadores y trabajadoras, un medio de los trabajadores y trabajadoras, y esos medios son los que bancan esas empresas, y por eso todos esos reclamos muchas veces es difícil que se expresen, ¿no? Porque está la patronal detrás. Hay millones de pesos. Hay millones de pesos que bueno, acá hay
una enorme voluntad y una fuerza militante que creo que por supuesto hay que fortalecerla y por eso, todo eso, ese rol que viene teniendo la izquierda a diario se puede multiplicar con el multimedio que se está poniendo en pie, ¿no?